Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Hoy estamos aquí y podemos decir, tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Hay una serie de demandas que ahora nos parecen tan normales, pero que costaron mucho. El desahucio es una forma de violencia extrema sobre una familia. No tuve la receta para frenar la sangría, hablemos claro, de destrucción de empleo que se produjo en todos los años de la crisis. Yo no sé si le llamaría década perdida. Fue una etapa en la que España vivió la mayor crisis económica que ha vivido en estos 40 años y creo que en buena parte de los anteriores. En el caso Gürtel, antes o después, se va a constatar con claridad lo que aconteció. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Siempre tuve la percepción de que iba a ganar aquellas elecciones. El liderazgo político tiene algo de intangible, ¿no? Tiene algo de intangible que es muy difícil de transferir, de explicar. Es ese vínculo que se establece con los ciudadanos, ¿no? Desde una persona, del máximo responsable. Y se produce una especie de intuición que uno sabe muy bien, lo nota en la piel. Habiendo, como hay en España, una mayoría de centro-izquierda, si esa mayoría de centro-izquierda estaba motivada, eso se realiza en las urnas. La mayor lección del terrible atentado del 11M del 2004 fue el pueblo español, la sociedad que no tuvo ninguna reacción de xenofobia, de rechazo a la población islámica. Una gran lección que expresa los profundos valores democráticos de nuestra sociedad. Yo decir que el 11M, que yo vi la más extraordinaria iniciativa de unidad de este país, que yo no he conocido, con los taxistas, los médicos, todas las unidades móviles de todos los sitios,
todos los presidentes de comunidades, todo el mundo unido, como yo nunca le he visto a este país. 3 días después estaba desunido como yo nunca he visto a este país. Confío que así sea, señor Rajoy, en los asuntos de Estado, al logro de los grandes afanes colectivos. La primera medida que toma es la retirada de las tropas de Irak. Retirar las tropas de Irak tenía el doble sentimiento, el doble mensaje, ¿no? Por un lado, una apuesta decidida por la paz, y dos, el compromiso democrático, el compromiso de dar honor a la palabra dada, que es lo que le dije al presidente Bush cuando me llamó por teléfono en aquella decisión, en una difícil conversación. Él me dijo, me siento muy defraudado por esta decisión. Y le dije, bueno, usted es presidente de la nación más democrática, con más historia democrática, y usted sabe que cumplir la palabra democrática tiene un altísimo valor. Pónganse de este lado. Piensen por un momento que les despiden, que hemos sentido que la finalidad de esta comisión... Realmente fue la comisión de la venganza en la que los partidos intentaban ajustar cuentas, uno porque no había manejado bien la comunicación posterior al 11M y algunos consideraban que había manipulado información, otro porque había ganado las elecciones y desde enfrente estaban cuestionando si las había ganado limpiamente, y aquel ajuste de cuentas y aquella vendetta llevó la comisión hacia un debate político que tenía muy poco que ver con el dolor de las víctimas, pero no fuimos conscientes de hasta qué punto el Parlamento se había distanciado hasta que aquel día se sentó Pilar Manjón y se sentó delante de los diputados y empezó a hacer un relato humano, sencillo, directo, hasta que llegó un momento que miró a los diputados a los ojos y les dijo, ¿pero ustedes de qué se ríen? También venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Ese día se produjo una fractura muy grande. Yo no sé si ese fue el principio de lo que luego vendría y lo que luego llegaría con megáfonos y pancartas años después a las puertas del Congreso con aquellos gritos de no nos representan, ¿no? Y ha de ser la clave de estos 6 meses, en opinión de la presidencia rotatoria española. Sabemos las debilidades y las fortalezas de la Unión Europea. ¿Contribuiremos a la lucha contra el cambio climático? Hoy mi Gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en estricto cumplimiento de un compromiso electoral ante la ciudadanía y ante la Cámara. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Hombre, en el 2004 se vuelve a destapar un tapón, se vuelve a hablar de libertades que en ese momento eran muy necesarias.
muy necesarias y muy demandadas por la sociedad, o sea, como fue el matrimonio homosexual. Hay una serie de demandas que ahora nos parecen tan normales, pero que costaron mucho. Rodríguez Zapatero es un apasionado por los derechos civiles y con lo que llamaríamos un pensamiento ligero. Grandes temas que resuelve Rodríguez Zapatero los coloca como mascarón y no son el mascarón para un país, aunque son muy importantes. El tema de la defensa de la mujer, que hizo con mucho efecto, el tema de los matrimonios homosexuales. Sin embargo, el mascarón tenía que haber sido la ley de dependencia, que es la creación de un nuevo derecho. En la historia de España nace un derecho al cual se le da mucho menos publicidad que a otros temas sectoriales. ¿Y eso en qué deriva? Deriva en que el discurso se va fragmentando. No hay manera de controlar el número de víctimas mortales, es decir, tengamos perspectiva, 10 años de la ley que se han cumplido en el pasado, de una reacción social frente a siglos de machismo. Pero sí la ley ha servido, uno, para elevar la conciencia, las denuncias, por supuesto el apoyo a las víctimas, el apoyo social, el apoyo económico. Hemos creado ya un modelo institucional preventivo y represivo de lucha contra la violencia de género, creando juzgados especializados, creando departamentos o secciones en las policías, y ese modelo cuesta tiempo, con la implicación de ayuntamientos, cuesta tiempo que convertirse en un sistema institucional de respuesta rápida. La lucha contra la violencia de género debería estar fuera de las disputas electoralistas. Una de las cosas más preocupantes para mí son los datos que tenemos de violencia entre las parejas jóvenes, de violencia verbal, violencia psicológica, del control de los móviles, del tema de los celos y de la percepción que tienen los jóvenes de los celos. Me parece muy preocupante y es la muestra de que necesitamos urgentemente incorporar la educación en igualdad, no solo la educación reglada, sino también como algo generalizado y transversal en los medios de comunicación. ETA coincide en ello. La solución llegará a través de un proceso democrático . Pusieron una bomba, como hizo el IRA poco antes del final, y creyeron que iban a seguir el mismo camino, y ese es el final. La T4 marca el final de ETA. Es cuando realmente los pocos apoyos políticos que le quedan en el País Vasco, que quedan al diálogo, se caen por tierra, y a partir de ahí lo único que tenemos es ser inteligentes para, desde el punto de vista operativo, no dejarles levantar la cabeza, y desde el punto de vista político obligarles a romper con Batasuna. Esta es la estrategia antiterrorista. Este fin de ETA fue un fin al que se llegó por la decisión, después de ganar una batalla, por supuesto, en el terreno de la seguridad, pero ante todo, no nos olvidemos, una batalla en el terreno de las ideas y de la cultura política, de la absoluta inmoralidad e inutilidad de la violencia para poner a la democracia de rodillas. Yo no tengo ninguna prueba de que Batasuna haya hecho ningún tipo de autocrítica moral de ninguna naturaleza. No dejan a ETA porque crean que lo que ha hecho ETA es horrible, y por cierto, y ellos porque formaban parte de lo mismo. No, es puramente un problema táctico, estratégico o de supervivencia. Es que ETA se acaba, y si no rompemos con ETA nos vamos con ellos, al agujero y a la cárcel. Esto es lo que hay. Y por eso sostengo que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia son claves, porque una ETA fuerte nunca hubiera dejado a Batasuna romper. Y una Batasuna sin acoso policial y judicial nunca hubiera roto con ETA. Fui a muchos funerales porque fui ministro del Interior en una etapa dura, ¿no? En el año 2001 y 2002.
la vivencia con las familias, esa no se te olvida nunca. Yo tengo recuerdo perfectamente de los atentados que en mi época se produjeron, los momentos de estar con las familias, la llegada, las miradas, las lágrimas. Esa sensación a veces, muy especialmente cuando es una madre, ese dolor inconmensurable que ves en sus ojos. Y esa mirada que te llega como diciendo, bueno, tengo aquí enfrente al presidente del gobierno, podría hacer algo, me puede dar alguna explicación, algún porqué, algún consuelo. Incluso en esa mirada veía decir, bueno, ella lo que está en el fondo deseando es podré recuperar a mi hijo, ¿no? Es muy fuerte, muy duro. Y eso lo vivimos más de 800 veces desde la transición democrática. Y ahora, cuando ETA está derrotada, cuando ha habido una entrega de armas no total, porque ha quedado ahí, no podemos estar haciendo, quizá, ¿no?, un cierre en falso, no puede quedar ahí una grapización, se dice a veces, ¿no?, como un grupo de... ¿No tenemos ese riesgo? Los riesgos en materia de seguridad siempre existen, pero yo espero que no. Yo espero que ETA pase a ser triste historia de nuestro país. Yo creo que de todo lo que he vivido en mi vida política, lo peor ha sido sin duda los asesinatos. Insisto, son 700.000 familias con ayudas, cuando salimos del gobierno 1 millón. La ley establecía unos plazos para cubrir prestaciones en función del grado de la dependencia que se han congelado. Y se congelaron fundamentalmente por un decreto del gobierno Rajoy de enero del 2012 y esperemos que se recupere porque hay una amplia lista de espera. Yo creo que hemos consolidado el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Fíjese que junto con la subida de las pensiones mínimas, que fue en mi periodo un empeño, que logramos que ganaran poder adquisitivo en un 25% aproximadamente en el periodo, eso hizo que redujéramos prácticamente 15 puntos los índices de riesgo de pobreza extrema en personas mayores de 65 años. Que 2007 ofreció unos datos económicos brillantes. Crecimiento económico cerca del 4%, creación de empleo también por esas cifras, superávit público alto, en fin, el endeudamiento lo bajamos al 30 y tantos %, es decir, por tanto sí estábamos ahorrando, no solo ahorrábamos teniendo superávit, sino que es que la deuda bajaba, que es una manera muy importante de ahorrar, en fin, que luego la crisis nos ha comprometido muy seriamente en materia de deuda, ¿no? Y prácticamente en menos de un año pues se produce un cambio de situación muy fuerte, muy dramático además, con la caída de Lehman Brothers. Y el gobierno de Zapatero no reacciona bien. No reacciona bien, en mi opinión, porque trata de ocultar y de ocultarse a sí mismo la gravedad de la crisis. Que el ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo una vez la palabra crisis aquí en el hemiciclo y fue un escándalo. Y estábamos en una crisis, el mundo entero estaba en una crisis tremenda.
Y el gobierno. Zapatero no entendió la crisis financiera, no la comprendió intelectualmente y por lo tanto no la supo gestionar. Entró en pánico después de la quiebra de Lehman Brothers, cuando además bajo las presiones alemanas se decidió a llevar a cabo aquella reforma exprés de la Constitución con el apoyo del Partido Popular, y fruto de su impericia y yo diría también que de su ignorancia respecto a lo que estaba pasando, pues hubo el desastre electoral del Partido Socialista y la victoria por mayoría absoluta de Rajoy. Cuando Rajoy llega al gobierno a finales de 2011-2012, parece persuadido de que la crisis se debe exclusivamente a la incompetencia del gobierno de Rodríguez Zapatero y que basta con que él se ponga en el lugar que estaba Rodríguez Zapatero para que los problemas se resuelvan. Y claro, no tarda en darse cuenta de que no es así y no tarda en darse cuenta de que la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea le exige que tenga otros presupuestos con mucho más rigor y mucho más exigentes, pero lo hace quizá con una visión política que entonces, en mi opinión, fue un tanto mezquina. Es decir, yo voy incluso a exagerar los males de la patria porque todo el mundo les va a echar la culpa al gobierno anterior y a la herencia recibida. Solo así se explica que una crisis financiera que ya ha costado demasiado, pero que costó 40.000 millones, números redondos, ellos pidieran 100.000 millones, lo cual asustaron todavía a la gente más. Dieron 100.000 millones, pues ¿qué pasa con la banca española? Está toda ella deshecha. Lo más grave de eso, de la crisis, sin duda alguna, es en el fondo un problema estructural que tiene la economía española, que creo que es uno de los grandes retos no resueltos desde la transición democrática. Y es que no hemos, no hemos podido producir una economía que no sea tan sensible a una crisis en el empleo como es la economía española. La crisis de los 70, la de los 90 y la de 2008 de manera todavía más cruel provocó que nos fuéramos al 20% de paro. La crisis golpeó a España y millones de personas en España de una forma durísima, terrible, ¿no? Y el sistema se volvió incapaz de resolver la pobreza que generó, el desempleo, la miseria, pero fundamentalmente fueron los ayuntamientos. Fundamentalmente fueron miles y miles de ayuntamientos los que desarrollamos políticas sociales en los últimos años que evitaron que una parte muy importante de la sociedad y de la ciudadanía se sintieran absolutamente desasistidos. No tuve la receta para frenar la sangría, hablemos claro, de destrucción de empleo que se produjo en 2009, especialmente en 2009, pero también en todos los años de la crisis. Y eso me ha llevado a hacer una reflexión. Creo que es una reflexión de país. La hago, en fin, para intentar, porque bueno, todos nos sentimos concernidos. Yo me siento muy concernido, personalmente, por toda la gente que ha perdido tantas expectativas e ilusiones durante este tiempo. Y como ha sido un gran problema durante toda la democracia, que se nos ha ido el paro siempre arriba, pues solamente podrá tener una gran respuesta de país, de un gran acuerdo. El desahucio es una forma de violencia extrema sobre una familia. Sacar a alguien por la fuerza policial, judicial y dejarlo en la calle con una vivienda vacía en manos de los bancos, Naciones Unidas dice que es la peor vulneración del derecho a la vivienda y además es la vulneración de otros derechos humanos, porque quien se queda sin vivienda se está quedando sin derecho a la salud, sin derecho a la intimidad, sin derecho a la familia, se está truncando todo un proyecto vital y personal. He venido de Venezuela en el año 1999, aquí a España, buscando una vida mejor. Me
desahucian de este piso, yo me voy a la calle. Sentir el apoyo que yo he tenido por los afectados por la hipoteca, digo, bueno, pero todavía hay personas, hay gente que tienen unos sentimientos y sienten el dolor de los demás. En cualquier momento, a cualquier persona con cualquier tipo de ingreso económico le puede suceder que una cláusula abusiva haga que cambien sus condiciones en un momento dado y le arruine la vida. O sea, no, esto no es una cuestión de personas en exclusión social. ¡Antonio se queda! Aquel día tan dramático, aquel domingo por la tarde, que según la información que tenemos le llamó Angela Merkel, le llamó Obama, no sé quién más le llamó de la Unión Europea para decir hemos llegado al límite, hay intervención inmediata. Cuando uno ha sido protagonista de la historia y luego lee la historia, le entran muchas dudas de cómo aprendemos la historia. Pero a mí no me llamó la canciller, ni Obama. Esto se hizo, se negoció en el Ecofin, a mí me llamó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, por la tarde-noche y me dijo, nos piden que hagamos un esfuerzo de reducción del déficit. Digo, hazme una propuesta de cifra del 1,5% y le dije que sí, porque era una responsabilidad. Y podía haber dicho no, podía haber dicho no. Eso no abocaba a la intervención, abocaba a la irresponsabilidad de un proyecto europeo. Y el Gobierno presenta un Real Decreto, el Gobierno de Zapatero presenta un Real Decreto con medidas. El PP no quiere aprobarlo, a pesar de que tiene llamadas del exterior. ¿Y por qué? Porque lo que prefiere es ver pasar el cadáver político, se entiende, de Zapatero antes de aprobar ese Real Decreto Ley. Y es con presencio, y si me permite, como portavoz en particular, quienes hacemos posible, mediante nuestra abstención, que eso se apruebe, que tire adelante. ¿Que eso comportaba sacrificios para los ciudadanos de España? Cierto, mucho menos que los que comportó para los griegos o para los portugueses el que sí se interviniera Grecia o Portugal. Y aquellos recortes, sobre todo a quienes afectaron, fueron los empleados públicos. Ahí sí fue, en fin, ya lo siento, ¿no? Y seguro que muchos de ellos se acordarán, porque al final fue una bajada de salarios del 5%, pero en fin, quizá no se ha contemplado con cierta objetividad el que no afectamos, por supuesto, la educación, ni la sanidad, ni la dependencia. Incluso siguió en 2011 aumentando el presupuesto de becas y creo que fue mi gobierno en el que el periodo democrático más incremento y más inversión hizo en becas. Que nos trajo aquí, donde todos estamos de acuerdo. Las propuestas de todas las comisiones, de todos los grupos de trabajo son excelentes, son maravillosas, son un avance. Se han pasado mal. Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos. Tenemos la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos para triunfar en este empeño. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Medidas pretenden además ser eficientes. Lo necesitamos sobre todo para rentas públicas, que os habéis ganado con los años. También quiero referirme a los grupos políticos representados. Teníamos incluso problemas de liquidez económica para pagar al final de mes las pensiones o los salarios de los funcionarios. Y el Banco Central tuvo que comprar nuestras emisiones para darnos liquidez, y eso se hizo en gran parte
a cambio de una reforma constitucional. Zapatero salía de vacaciones con su mujer y con sus hijas para Doñana, el helicóptero estaba allí en la Moncloa, yo estaba de guardia como ministro de Presidencia entonces y vi que el helicóptero no salía nunca, toda la mañana allí. Al cabo de la mañana descubrí que la prima de riesgo estaba altísima y que Zapatero convocaba por urgencia a los ministros que ya estaban de vacaciones para hacer una reunión urgente en la que se tomaron las medidas necesarias para que no hubiera rescate en España. Lo que él hace es ir al Congreso y decir, voy a hacer todas estas medidas en las que no creo. Lo cual naturalmente lleva a una crítica brutal al gobierno. En realidad yo creo que todavía el PSOE está pagando en gran medida electoralmente, ¿verdad?, esas decisiones políticas o esa insuficiencia de respuesta a la crisis, ¿verdad?, desde entonces hasta ahora. Esa misma, me duele decir mezquindad, pero en fin, si quiere usted, pobreza de espíritu, se vio no solamente en el área económica, se vio también en la atención que prestó el primer gobierno Rajoy a los grupos más reaccionarios, ya fuera en educación, ya fuera en materia como el aborto, ya fuera en materia como, digamos, la violencia de género, en tantas otras cosas. Se sintió, por decirlo así, con tal mayoría que se dejó llevar por lo que eran los instintos más conservadores y reaccionarios. I went to Cairo on behalf of America to begin a new dialogue with the Muslim world. We are living up to a moment that demands... Desde el punto de vista económico fue durísimo. España estuvo a punto de ir a la quiebra, me tocó vivir efectivamente eso, con una amenaza de rescate que nos hubiera puesto en una situación muy difícil, pero hay que buscar una parte positiva, y es que fuimos capaces de salir adelante. La crisis, que empieza bastante antes de su gobierno, produce en la clase media una herida realmente espectacular, porque hay muchas personas que de la clase media se van al límite cercano a la pobreza, aumentan los índices de pobreza infantil, incluso en España, que tenemos un destacado y penoso posicionamiento. Esa herida en la clase media es la que genera quizá esa desafección en la democracia o esa búsqueda de otro tipo de soluciones. Cuando pierdes el 10% de tu Producto Interior Bruto, es decir, de tu riqueza, o cuando 3.400.000 personas pierden su puesto de trabajo, pues comprenderá que todo eso no tiene ninguna gracia. Y evidentemente pues fue un momento en el que la gente empezó a desconfiar de todo. Fue una etapa, ya le digo, durísima. Nunca hubo una crisis económica así en España. La crisis económica ha producido un efecto tremendo en la igualdad, porque hay salarios que están por debajo del salario mínimo. Y son millones de personas los que están en esas condiciones, mientras que vemos a diario los sobresueldos de las capas dirigentes, cómo suben los salarios en las empresas del IBEX, por lo menos en los directivos. Se habló de un 28% en el periodo de la crisis, mientras los asalariados normales perdían capacidad adquisitiva. El progreso mayor de España ha sido tener un sistema nacional de salud
público, gratuito y universal para todos, tener un sistema educativo que ha ampliado la edad de escolarización y de educación obligatoria, consolidar un sistema de pensiones para todo el mundo, incluso para los que no tenían nada, para los que no habían cotizado, y empezar a tener un sistema de atención a la dependencia, aunque tenemos todavía mucho camino por recorrer. ¿Pero por qué lo echan de la carrera judicial? Bueno, hay una sentencia que dice que yo intervine ilegalmente unas comunicaciones entre los máximos responsables de la trama Gürtel en prisión y las personas que comunicaban con ellas, entre los que había abogados, algunos de ellos imputados y otros no. Mi respuesta frente a eso es que el delito no existe, se creó en la sentencia. Mi actuación fue correcta porque adopté todas las medidas necesarias para proteger el derecho de defensa, y la prueba es que los juicios contra la trama Gürtel se siguen celebrando, y de hecho todo aquello que yo hice en ese caso, en la nueva ley de enjuiciamiento criminal vigente desde 2015 se recoge expresamente. ¿Usted cree que al final en el caso Gürtel se verá con claridad qué es lo que sucedió? En el caso Gürtel creo que antes o después se va a constatar con claridad lo que aconteció. De hecho, yo creo que muy pocos ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas, si se les pregunta y realmente contestan lo que sienten, dudan de lo que ha acontecido. Primero tiene que haber un sistema de supervisión y de control en la medida de lo posible lo más independiente del poder político, que ejerza esa labor de control, y luego aquellas personas que infringen esas normas, aislarlos inmediatamente de la función que estén realizando, sea pública o privada. La corrupción, ¿cree que está en el ADN de los españoles? ¿Podremos un día levantarnos sin noticias de corrupción? Todos los españoles no estamos condenados por una plaga bíblica para ser o soportar la corrupción, no ser corruptos, sino que es una mala gestión del dinero público y falta de controles y de separación de poderes. Así que a mí me parece que ahí están las reformas de futuro de España. Regeneración significa reforma también y valentía para reformar las instituciones, y que nadie se equivoque. Esto no es un problema de una persona o dos o cuatro. La corrupción se ha institucionalizado porque las alarmas de la democracia han sido apagadas a veces desde las propias instituciones, ¿no? las leyes, a respetar las... Yo hace ya muchos años, cuando empezaba la crisis, pues, analizándolo ya como economista, solía decir vamos a tardar 10 años en recuperar los niveles anteriores a la crisis, ¿no? Y entonces parecía muy derrotista. Ahora hemos sabido que en este año 17 estamos recuperando el PIB del año 2007. Por lo tanto, si fuéramos latinoamericanos hablaríamos de una década perdida, ¿no? Como la que tuvieron ellos en los años 90. Yo no sé si le llamaría década perdida. Fue una etapa en la que España vivió la mayor crisis económica que ha vivido en estos 40 años y creo que en buena parte de los anteriores. 5 años de crecimiento económico negativo y nada menos que 3.400.000 españoles perdieron su puesto de trabajo, que se dice pronto. Se ha demostrado que esta crisis ha sido mucho más dura a aquellos países que tienen menos tejido industrial
que aquellos que lo tienen. Uno de los problemas que tiene España es que durante los últimos 20 años el tejido industrial se ha ido destruyendo. Entonces hay que buscar fórmulas para recuperar ese tejido industrial y para que en España se creen nuevas industrias, nuevas empresas que generen trabajo y además un empleo estable. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Los intereses para financiarnos. Es no reconocer que la Constitución del 78 supuso un pacto entre generaciones. Soñamos tomándonos muy en serio nuestro sueño. Bueno, yo creo que el Partido Socialista no fue capaz de gestionar adecuadamente su resultado electoral. Ganó el PP y Pedro Sánchez intentó una investidura que fracasó. Y a partir de ese momento lo lógico hubiera sido dejar gobernar a Rajoy con 123 diputados y mantener un acuerdo de oposición con Ciudadanos y culpar a Podemos de que no hubiera habido un gobierno progresista. En ese esquema hubiéramos estado mucho mejor que como estamos. Desgraciadamente fuimos a las segundas elecciones, incluso pretendimos ir a unas terceras que hubieran sido un horror, y eso es lo que ha fracturado al partido. Estamos creando puestos de trabajo a un ritmo de 500.000 al año. Bueno, eso es importante, hay que perseverar. Yo siempre digo, el gran objetivo es llegar al final de la legislatura con 20 millones de españoles trabajando. Creo que si no hacemos tonterías se puede conseguir. Por tanto, yo en este momento no veo la necesidad de hacer grandes reformas en ese ámbito. Una gravísima crisis económica separó los mandatos del presidente Zapatero y del presidente Rajoy. En el primer tramo se dieron pasos en el ámbito de las libertades, con la ley de igualdad, sobre todo para las mujeres, con el matrimonio homosexual, también con la ley de dependencia para las personas que tenían dificultades y para los ancianos. Después estalló la crisis y comenzó la época de la austeridad. Pero también hubo pasos importantes con la ley de transparencia para el control de los partidos políticos y desde luego con la ley de segunda oportunidad para los autónomos. España, con un gran esfuerzo, atravesó aquella crisis y desde luego nacieron allí también algunos movimientos, como el 15M, que remodelarían finalmente el escenario político.